the San Francisco Gotera Penitentiary Center, a 5-hour drive from the capital. Antennas to intercept communications have just been installed all around the prison. Since the anti-gang policy was tightened, our journalist is the first to be allowed in. In El Salvador, 17,000 gang members are locked up. 1,740 of them are here. This morning, the director is due to announce a series of new measures. In addition to blocking phone activity, he also wants to avoid the transmission of orders taking place during visits. A partir de ayer, este penal ha sido declarado como de seguridad. Si usted estaba pensado por la familia aquí, ya se jodió. No va a haber visita. No va a haber nada. No quiero ningún pandillero aquí. Ninguno. Se va a investigar su familia, se va a investigar a ustedes. Y van a tener problemas si andan mal. No me vaya a inventar nada, porque ahí tengo un montón de fusiles y con ganas de jalarle. Y ahorita, juegos que no es que, solo palabra de Dios las 24 horas. Bendito el hombre que confía en Jehová. In this very religious country, the government is relying on gang members to follow Christianity and break all links with crime. In San Francisco Gotera, 2 evangelical churches, the Tower of Fire and the Holiness of God, watch over the prisoners. The pastors are all prisoners. Que vuestra confianza no está fundamentada en ningún hombre de esta tierra. Vuestra confianza está fundada en Jehová. Carlos is a leader among the prisoners. He is also a pastor, and it is he who will ensure our safety during the filming. Este sector número 6 está estipulado como nivel 1. Hay gente como homicidios, extorsiones, homicidio agravado. Se cree que es de más peligrosidad. Las condenas vienen para abajo. 390 años, así 120, 100. In El Salvador, they practice cumulative sentencing. Other than prayers, no activity is authorized by the warden apart from reading the Bible. Carlos was sentenced to 30 years in prison for murder in 2009. He wanted to show us the difficult living conditions of the inmates. Uno, dos, tres, 4. Sucesivamente, lo mismo aquí abajo. Son 4. Lo mismo posteriormente, lo mismo 4. En total, hace un espacio de 12. Y estamos saturados. Entonces, hay que hacer tipos de rotación para que ellos puedan estar, no solamente puedan estar en un solo lugar, sino puedan tener diferentes también maneras de un día van a estar en una hamaca y tal vez en otros días van a estar allá abajo para que nada más esté un espacio. Prisoners are forced to sleep in pairs on a single bed. The others are suspended from the ceiling in hammocks, handmade, on the assembly line. Lo que es este sector está como para con 125 internos y le hemos metido 400. Causa problema por el saturamiento, la calor. In San Francisco Gotera, there are 6 times more prisoners than there are places available. Everything is lacking, starting with water. Están vacías las pilas, hay baños
de 2 o 3 días o 4 días. Aquí he pasado la gente hasta 20 días sin bañarse. The detainees have had to improvise to stock up when the taps are open. Se recicla esta agua para que en el momento de dar baño solo viene y se agarra, se da y esta agua viene y todos ellos ahí se bañan. The use of toilets is also rationed. 3 baños hay aquí nada más. Está uno aquí, que es el que se ocupa por cualquier emergencia, lo que es ya del encierro de las 6 hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Old bottles are also used as urinals. Despite these harsh conditions, most of the convicts remain hopeful. If they give up gang life and devote themselves to religion, the justice system promises them a remission of their sentence. So, to prove their good faith, some prisoners have crossed out the name of the gang which they belong to. Vamos a leer el verso número 28. However, according to the head of the prison, out of the 1,740 prisoners, 250 are still active gang members. It is impossible to distinguish between them, because here everyone assures to have become a perfect Christian. Satanás me metió a las cuevas de él, pensando que yo era un lobo feroz, destructivo para el mundo. Mas no se percató que yo estaba ahí, pero mi corazón era de cristiano, era de oveja. Stanley, 28 years old, was sentenced to 97 years in prison for several murders. He joined Barrio 18 after his mother was attacked by an MS-13 gang member. Mi mamá trabajaba, ella vendía pan. Me recuerdo yo que le quitó la bolsa y golpeó a mi madre y le quitó el pan y nos dejó sin nada. Yo lo que me quedó en mi mente fue las 2 letras de él que yo le di. Y ese recuerdo estuvo en mí. Como quiso más fuerte seducirme, a meterme y a tener la rivalidad con ellos. Eso fue lo que me llevó a mí hasta ese lugar. In San Francisco Gotera, enemy gang members must live together, something they would avoid at all costs on the outside. Los 3 más grandes son de ella. Ay, mira aquel de la esquina. Mira ese reí. Aquella choca, esa china. Y a una le dicen la Terminator. No. Oscar, also convicted of manslaughter, has been here for 20 years. He joined MS-13 at the age of 14. All his cell neighbors are from Barrio 18. Jamás ni nunca me imaginé poder estar conviviendo con ella. Nos odiábamos a muerte, nunca me imaginé, pero Dios hace lo que es imposible. Pues era mi enemigo, yo tenía que hacerle algo. Significaba robarle la vida o me la robaba él a mí, no significaba. Aquí en El Salvador así es. Locura. Oscar claims to regret his past. Las pandillas es una vida de angustia, de dolor, de llorar, se sufre. Entonces, no le recomiendo eso a nadie. It's hard to judge their sincerity. De lo más vil del mundo. Khaled, 24 years old, also claims to have abandoned his gang. Quizás con todo el dolor de mi alma, yo digo, realmente me equivoqué, hice cosas malas. Mi madre quizás hoy quisiera abrazarme, y yo también a ella, pero realmente yo sé que algún día se va a poder. Khaled didn't know his father. He joined the gang at the age of 17 when his mother emigrated to the United States to try and make a living. The young man is imprisoned for aggravated robbery and unlawful imprisonment. His wife, an accomplice, gave birth to their child in prison. Yo cuando tengo y veo la foto de mi hijo, yo recuerdo y digo, tengo que seguir adelante. Tengo que luchar, tengo que dar un buen ejemplo a él. ¿Por qué? Porque tal vez yo nunca quizás tuve un padre conmigo que me dijera, hijo, esto, o hijo, esto. Tal vez yo siempre lo soñé y lo deseé, pero no me tocó a mí.
Did Jesus and the pastors perform miracles? In any case, in San Francisco Gotera, it is better to follow their words to the letter. Otherwise, they risk punishment.